día de hoy. Me da mucho gusto de que estés cada día mejor en matemáticas. El día de hoy vamos a hacer un repaso de lo que es el tema de ángulos y el tema de segmentos. Recuerda, si deseas pausar el video lo puedes hacer y puedes ir practicando. ¿De acuerdo? Vamos por ello. Genial, gracias. Hola chicos, ahora vamos a iniciar con los ejercicios de segmentos. En este primer ejercicio, como tú puedes observar, me dice dado los puntos colineales y consecutivos, ¿verdad? Entonces lo primero que hay que hacer es trazar una recta y luego dibujar a los puntos consecutivos, en este caso A, B y C, ¿de acuerdo? Además te dan unos datos, pero en primer lugar observa. Tenemos los puntos colineales y consecutivos A, B, C, pero en el dato anterior me dice que de A hacia B mide 12 centímetros y luego me dice que de B a C vale lo mismo que a B, pero dividido entre 3, y 12 dividido entre 3 me va a salir 4 centímetros, con lo cual a mí me piden calcular el valor de AC, que vendría a ser AB más BC, o sea 16 centímetros, ¿de acuerdo? Ahora vamos con el siguiente ejercicio. Nuevamente me están mencionando que hay puntos colineales y consecutivos A, B y C, ¿de acuerdo? Entonces lo primero que debemos de hacer es dibujar una línea recta y ubicar dichos puntos, en este caso los puntos A, B y C, y luego vamos a poder colocar los datos. El primer dato sería de que de B hasta C mide 4 centímetros y luego del enunciado del ejercicio me está mostrando que hay un dato más que me dice que el valor de AB es igual al doble de BC. O sea, si yo sé que BC vale 4, el doble vendría a ser 8 centímetros. Y como me están a mí pidiendo el valor o cuánto mide la longitud del segmento AC, lo que tengo que hacer es sumar AB más BC, con lo cual obtengo 12 centímetros. Pasemos al tercer ejercicio. En el ejercicio número 3, de igual forma, me están presentando puntos colineales y consecutivos tales como M, N, R y S, y me están dando los siguientes datos. Entonces lo primero que hay que hacer en este tipo de ejercicios, o sea de segmentos, es trazar una línea recta y ubicar mis puntos, en este caso M, N, R y S. Ahora, luego que haya yo colocado los puntos consecutivos, debo colocar los datos. El primer dato me dice que de M hasta R tiene una medida de 16 centímetros, ¿de acuerdo? Y luego observas que lo siguiente, profesor, que hay un dato que me dice que NR dividido entre 2 me va a salir RS. Y además me mencionan que N es punto medio de M hasta R. Quiere decir que lo ha dividido en dos partes iguales. Como yo sé que MR vale 16, cada segmento va a medir 8 centímetros, ¿de acuerdo? Entonces, si de N hasta R vale 8 centímetros, lo que tengo que hacer es dividirlo entre 2 para obtener el valor de RS. Y aquí me va a salir el valor de 4 centímetros. Y finalmente a mí me está pidiendo calcular la longitud del segmento MS. Entonces lo que tengo que hacer es sumar todo y voy a obtener en este caso 20 centímetros. Listo. Ahora pasemos al siguiente ejercicio. Repito, puedes pausar el video, empezar a practicar para ver si obtienes la misma respuesta. Mira, observa, en esta pregunta me dice que yo debo de calcular el doble del segmento AB más el triple de la medida del segmento BC. Y luego me dice que la medida del segmento AB sobre el segmento BC va a salir 2/3, ¿de acuerdo? Lo que debemos de hacer aquí es observar bien la figura y observar el dato que te están dando ahí. Por ejemplo, cuando tú veas que te están dando en forma de fracción, como te dice AB sobre BC igual a 2/3,
Lo que se hace, o lo que nos está diciendo esa fracción, es que la medida del segmento AB va a ser un múltiplo de 2 y la medida del segmento BC va a ser un múltiplo de 3. No quiere decir que AB vale 2 ni BC vale 3, no puede ser, sí, pero van a ser un múltiplo. Entonces lo que vas a hacer cuando veas este tipo de dato es colocarle al valor de AB el mismo valor de 2 y multiplicarlo por una constante. De igual forma con BC. Entonces vas a obtener que 2K y más 3K vale 25, con lo cual vas a obtener el valor de BC que vale en este caso 15 centímetros, ¿de acuerdo? Y el valor de AB te va a salir 10 centímetros. Dichos valores los reemplazas en lo que te están pidiendo y vas a obtener el valor de 65 centímetros, ¿de acuerdo? Luego vamos a pasar con este ejercicio que viene, que me dice nuevamente que yo tengo puntos colineales y consecutivos. Ahora, ¿cuáles son los puntos colineales y consecutivos? Lo primero que debo hacer es trazar una línea recta y colocar los puntos A, B, C y D. Una vez colocados los puntos colineales y consecutivos, lo que yo debo hacer es colocar los datos. Me dice que la medida del segmento AB vale 8 centímetros, la medida del segmento CD vale 16 centímetros, ¿de acuerdo? Y también me están diciendo lo siguiente, que la medida del segmento BC va a ser igual a AB más CD y dividido entre 2. Entonces tú ya conoces dichos datos. Lo único que hay que hacer es sumar 8 más 16, 24 dividido entre 2, 12 centímetros, ¿de acuerdo? Luego, lo que me está pidiendo a mí calcular es AD, o sea, toda la longitud. Y lo que tengo que hacer para calcular todo es sumar. Y así obtengo 36 centímetros, ¿de acuerdo? Ahora, vamos con este ejercicio. En este ejercicio, nuevamente me están diciendo dados los puntos colineales y consecutivos. ¿De acuerdo? En este caso me están dando cuáles son los dichos puntos. Van a ser M, N, R y S. Luego me están dando el siguiente dato que me dice que la medida del segmento MR es 20 centímetros. ¿De acuerdo? Y otra vez puedes observar ese datito que tiene forma de fracción. Repito, eso significa que la medida del segmento MN va a ser un múltiplo de 3. Y la medida del segmento NR va a ser un múltiplo de 2. ¿De acuerdo? Entonces, para colocar los datos de dichas medidas, lo que tengo que hacer es a cada numerito multiplicarlo por una constante. En este caso, por ejemplo, de M hasta R, yo tengo como dato 20 centímetros. Pero del dato que sigue, que me dice que MN es a NR como 3 es a 2, o sea 3 medios, yo le voy a colocar a MN 3K y a NR le voy a colocar 2K, ¿de acuerdo? Entonces voy a decir que la medida de M a N vale 3K y la medida de N a R vale 2K. Si tú observas en el gráfico, la suma de dichas medidas, o sea 3K y 2K, me debe de salir 20 centímetros. Resolviendo esa ecuación voy a obtener el valor de K y va a ser 4. Luego me dice en el ejercicio que R es punto medio. ¿De quién? De N hasta S. Entonces, como yo ya sé que R es punto medio, entonces ha dividido en dos segmentos de igual medida, ¿cierto? Y NR debe ser igual a RS. Recuerda que NR vale 8, por lo tanto RS también viene a ser 8. ¿De acuerdo? Ahora vamos con el siguiente ejercicio. Observa el siguiente ejercicio. Me pide lo mismo. Me dice del gráfico voy a calcular el valor de QR. Además RS mide 6 centímetros. Y me están dando un dato más. Que el segmento PQ dividido entre la medida del segmento QS va a ser o va a tener una constante o un cociente de 3/5. Y además me dice que de P hasta S vale 24. Y me están dando el gráfico para poder ayudarme. Me están dando los puntos consecutivos y colineales PQRS y además me están dando una medida más mencionándome que de R hasta S tiene una longitud de 6 centímetros.
Entonces lo que tenemos que hacer, repitiendo lo que hicimos en el caso anterior, es que el valor de PQ y el valor de QS, según el dato que yo tengo. Como ya mencioné anteriormente, el valor de PQ sería 3K y el valor de QR sería 5K, ¿de acuerdo? Y ahora nosotros sabemos que la medida del segmento de P hasta S vale 24. Entonces, ¿qué tengo que hacer para obtener el valor de 24? Sumar los datos, ¿cierto? De dónde voy a obtener el valor de K, que vale 2. Y luego a mí me piden calcular de Q hasta R. Y de Q hasta R vale 5K, o sea, el doble de 5. Y eso vendría a ser 10 centímetros. ¿De acuerdo? Nos vamos con la última o penúltimo ejercicio. Mira, esto de acá me dice nuevamente lo mismo, ¿no? Me dice sean los puntos colineales y consecutivos A, B, C y D. Y otra vez puedes observar que voy a obtener unas fracciones. Me dice que el segmento AB dividido entre 5 debe de ser igual al segmento BC dividido entre 3, ¿de acuerdo? Y además el segmento CD va a estar dividido entre 2 y esos 3 deben de ser iguales. Y luego me dice a mí calcular qué cosa, el segmento BC, ¿de acuerdo? Tengo que calcular el segmento BC y además me dicen que el valor de AD vale 20. Entonces, como tú puedes observar esas tres fracciones, tales como AB sobre 5, BC sobre 3 y CD sobre 2, funcionan de igual manera que el caso anterior. ¿Qué quiere decir, profesor, con esto? Que mi segmento AB debe de ser un múltiplo de 5, que mi segmento BC debe ser un múltiplo de 3 y que mi segmento CD debe ser un múltiplo de 2. ¿De acuerdo? Para que esas fracciones puedan ser iguales. Entonces coloco AB vale 5K, B 3K y CD 2K. Y además me dicen que todo el segmento vale 20. Entonces lo que tengo que hacer es una simple suma, ¿no? Sumar 5K más 3K más 2K igual a 20, de donde voy a obtener el valor de K. K va a valer 2. Y a mí me piden calcular el segmento BC. Y el segmento BC es 3K, o sea va a ser el triple de K. En este caso 3 por 2, de donde voy a obtener que el valor de BC mide 6 centímetros. ¿De acuerdo? Ahora, vamos con el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio me dice que tengo puntos colineales y consecutivos A, B, C y D. ¿De acuerdo? Ahora, nuevamente me van a dar ese tipo de dato, en este caso en forma de fracción, en forma de razón. Me dice que AB, el segmento AB, dividido entre la medida del segmento BC va a ser igual a 3/4. ¿De acuerdo? Me dan un dato más, me dice que el segmento BD vale 19 y el segmento AC vale 21. Me pide calcular el segmento CD. ¿De acuerdo? Entonces lo que yo tengo que hacer, nuevamente repito, esa fracción que está como dato nos indica que la medida del segmento AB va a ser un múltiplo de 3 y la medida del segmento BC va a ser un múltiplo de 4. ¿De acuerdo? Entonces vamos colocando los datos en el dibujo. Me dice que B hasta D vale 19, luego me dice que A hasta C vale 21. Y ahora nos vamos con el dato de la fracción. Yo voy a decir que el valor de AB o la medida del segmento AB va a ser igual a un múltiplo de 3 y la medida del segmento BC va a ser un múltiplo de 4. Ahora, si tú observas AB, yo le añado BC, me debe de salir el segmento total que es AC. Entonces lo que tengo que hacer es sumar 3K más 4K igual a 21, de donde voy a obtener el valor de K, que es igual a 3. Si K vale 3, yo puedo calcular el segmento AB. ¿Cuánto vale el segmento AB? Vale el triple de K, o sea el triple de 3, que sería 9. Y BC va a ser el cuádruplo de 3, que en este caso va a ser 12 centímetros. Pero a mí me está pidiendo calcular el valor de CD. Y el valor de CD yo lo obtengo de restar el valor o el segmento BD menos el BC. De donde me sale que eso mide 7 centímetros.
Bueno chicos, ahora pasamos a la parte de los ejercicios con ángulos para que tú puedas reforzar tu aprendizaje, ¿de acuerdo? En este caso, en el primer ejercicio me están mostrando 4 ángulos, ¿de acuerdo? Cuyos rayos van a ser OA, OB, OC, OD y OE, como puedes observar en la imagen. Y luego me van a dar las medidas. Dice que la medida del ángulo AOB vale 2x, la de BOC vale x, la de COD vale 2x y la de DOE vale 40. Como tú puedes observar en el gráfico anterior, tú observas que el ángulo AOE mide 180, es decir, forma un ángulo llano. Y para yo formar un ángulo llano, ¿qué tengo que hacer con los demás ángulos? Lo que tengo que hacer es sumar todos y todo eso va a ser igual a 180 grados, ¿de acuerdo? Con lo cual yo voy a obtener una ecuación. Ahora de esa ecuación yo voy a obtener el valor de x. Como puedes observar ahí, voy a obtener que 5x más 40 es igual a 180, de donde el valor de x, ¿cuánto me va a salir? Va a salir de la división de 140 entre 5, en este caso 28. Ahora, en el segundo ejercicio nuevamente me van a mostrar un gráfico y de ese gráfico yo tengo que buscar el valor de x. Y además observa ahí, me dice que OC es bisectriz del ángulo AOD. Es decir, ese rayo OC va a dividir al ángulo AOD en dos medidas iguales, ¿de acuerdo? Y como puedes observar me están dando datos ahí. Me dice que el ángulo AOB vale 2x, el ángulo BOC vale 36 y el COD vale 74. Entonces, del dato anterior hemos observado que OC es bisectriz del ángulo AOD. Entonces, ¿qué me indica a mí la bisectriz? Que la medida del ángulo AOC debe de ser igual a la medida del ángulo COD. Pero ¿quiénes conforman el ángulo AOC? Conforman los dos ángulos, en este caso AOB y BOC, o sea 2x más 36, y eso debe ser igual a 74, de donde yo voy a obtener una ecuación y de esa ecuación voy a obtener el valor de x, en este caso 19, ¿de acuerdo? Ahora en el tercer ejercicio nuevamente me dicen del gráfico, o sea me van a dar una imagen en la cual yo tengo que observar los datos para poder calcular el valor, en este caso del ángulo MON. Y yo puedo observar que tengo un dato que me dice que OM es bisectriz del ángulo AOB y también me dice que ON o el rayo ON es bisectriz del ángulo COD. Entonces ahí me están dando el rayo ON y me están dando el rayo OM. Recuerda, si a mí me mencionan que OM es bisectriz del ángulo AOB, quiere decir que a la medida del ángulo AB lo ha dividido en dos medidas iguales. Por lo tanto, ¿yo qué voy a decir? Observa el ángulo AOB, solo fíjate en el ángulo AOB. Entonces, observa, si tú ves que el rayo OM ha dividido en dos partes iguales, eso nos indica que la medida del ángulo AOM debe ser igual a la medida del ángulo MOB, ¿de acuerdo? De igual forma con el rayo ON, el ángulo CON debe ser igual al ángulo NOD, ¿de acuerdo? Entonces si la parte baja vale 32, entonces el ángulo CON también debe ser 32. Ahora nos vamos a la otra bisectriz. Si el ángulo AOM vale 21, entonces el otro ángulo MOB también debe ser 21. Y a mí me piden calcular el ángulo MON. Entonces, ¿quiénes lo conforman el ángulo BON? Lo conforman 21, 40 y 32. Con lo cual yo obtengo un resultado de 93 grados. ¿De acuerdo? Ahora, en el siguiente ejercicio, chicos y chicas, me dice se tienen los ángulos consecutivos AOB, BOC y COD. Ya sabes que son ángulos consecutivos. Dibujo uno de ellos y a continuación el otro ángulo. Luego me van a dar como una especie de una fracción. Eso viene a ser una razón. Ya me dice que la medida del ángulo COD dividido entre la medida del ángulo BOC dice debe ser igual a 3/5. Y además me dice que la medida del ángulo AOB vale 54 grados sexagesimales. Me pide calcular el ángulo AOC
y además la medida del ángulo AOD es igual a 166. Entonces, de igual forma que hicimos en los segmentos, cada vez que tú veas una razón como la que has visto en el dato, eso significa que la medida del ángulo COD va a ser un múltiplo de 3 y la medida del ángulo BOC va a ser un múltiplo de 5. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ubicar los datos. Me dice que la medida del ángulo AOB vale 54, ¿de acuerdo? Y luego del dato que ya te mencioné, lo que voy a colocar es lo siguiente, que el ángulo COD va a ser un múltiplo de 3, o sea 3K, y la medida del ángulo BOC va a ser igual a un múltiplo de 5, es decir 5K. Entonces voy a ubicar esos datos en el gráfico. COD vale 3K y luego COB o BOC va a ser 5K. Y luego yo por dato también observo que la medida del ángulo AOD vale 166. ¿De acuerdo? ¿Y quiénes conforman ese 166? Profesor, lo conforman AOB, BOC y COD. Entonces sumo los tres ángulos y de ahí voy a obtener el valor de K. En este caso yo voy a obtener que el valor de K va a ser igual a ¿cuánto, profesor? Va a ser igual a 112 dividido entre 8, es decir 14. Y a mí me piden calcular el ángulo AOC. Y el ángulo AOC vale 54 más 5K. Entonces lo único que hago es cambiar el valor de K, con lo cual yo voy a obtener 124 grados. Ahora, en el ejercicio que viene, me está pidiendo calcular la medida del ángulo COD. En este caso, me van a dar un dibujito, ¿ya? Ese dibujito me está mostrando todos los ángulos en los cuales yo debo de tener mucho cuidado al observarlos. ¿Para qué? Para poder resolver el ejercicio. Mira, si tú te das cuenta, el ángulo AOC aparece un cuadradito. Entonces ese cuadradito, repito, ¿cuánto mide? Va a ser un ángulo recto. Quiere decir que va a formar un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Eso también nos va a ayudar a resolver los ejercicios. Ahora, como yo observo que el ángulo AOC es un ángulo recto, es decir, mide 90, lo que tengo que hacer es verificar quiénes conforman ese 90. Entonces tú puedes observar que lo conforman 3A y 48, de donde yo puedo obtener el valor de A, y ese valor vale 14. Pero a mí me piden calcular el ángulo COD, y si tú observas, el ángulo COD es el doble de A, o sea, va a ser el doble de 14. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto va a ser el doble de 14? Profesor, va a ser 28 grados sexagesimales. ¿De acuerdo? Ahora pasemos al siguiente ejercicio. Vamos, que sí podemos avanzar. El siguiente ejercicio me muestra un gráfico en la cual a mí me pide calcular el valor de X. ¿Ya? Observa bien qué es lo que hace para que nosotros podamos, según el gráfico, observar bien los datos, y según esos datos voy a poder calcular el valor de X. ¿De acuerdo? Ahí me menciona que uno de los ángulos mide 40, el otro mide 90, ya sabes que forma un ángulo recto, y por ahí observamos que hay una bisectriz, ¿cierto? Que ha dividido en dos partes iguales. Y a mí me piden calcular el valor de X. ¿De acuerdo? Ahora, si tú observas, toda la medida viene a formar un ángulo llano, ¿cierto? Ahora, ese ángulo llano, ¿qué me indica? Que toda la medida va a ser o va a medir 180 grados. ¿Y quiénes conforman ese 180 grados? Lo conforma 40, 90, luego cada uno de los ángulos de las bisectrices, ¿de acuerdo? De donde yo voy a poder obtener el valor de A. El valor de A me va a salir 25. Y ahora a mí me piden calcular el valor de X. Pero ¿quiénes conforman el valor de X? Lo conforman dos ángulos, ¿verdad? El ángulo de 90 y el ángulo de A. Entonces lo que tengo que hacer es reemplazar el valor de A y obtengo que el valor de X vale 115. ¿De acuerdo? ¿Ves? Lo único que hay que hacer es observar bien el gráfico. Una vez que tú lo observes, va a ser muy sencillo de que tú puedas resolver. En este siguiente ejercicio, ya observa bien el siguiente ejercicio, que es el último.
Nuevamente me dan tres ángulos, ¿ya? Cuyos rayos aparecen ahí, o A, o B, o C y o D. A mí me piden calcular el valor de X, o sea, del ángulo central. Y luego me dice que la medida del ángulo AOC vale 120 y la medida del ángulo BOD vale 100. Observa bien cómo se resuelve. Ahora, en este caso vamos a tener un ángulo llano, ¿verdad? ¿Quién va a ser el ángulo llano? El ángulo llano va a ser AOD, es decir, va a medir 180. Yo puedo calcular el AOB porque uno de ellos vale 100, ¿verdad? Entonces AOB, ¿cuánto vale? Vale 180 menos 100, o sea, 80. Ahora, profesor, ¿quiénes conforman, según el gráfico, el 120 grados? Lo conforman AOB y BOC, y eso debe salir 120. Pero AOB ya lo acabo de calcular, vale 80, y así puedo obtener el valor de